Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Ya han pasado 2 semanas increíbles, pasan 2 semanas y pues desde la última vez que hablamos acerca de lo que eran las bases de datos. En eso fue lo último que nos quedamos. Bien, esta segunda parte necesito llevarlos a través del proceso de lo que es siempre el manejo de datos, pero ahora tiene que ver con el análisis. Entonces, la doctora Pastor la vez pasada nos mencionó que había arreglado la base de datos, así que vamos a partir de ese aspecto. El tema, creo que el tema principal es entender que el error más frecuente que tenemos es cómo preparamos nuestra hoja Excel, que es lo que más usualmente usamos para tener nuestra base de datos. Recordemos, la hoja Excel es una hoja de cálculo. No, por definición, no es una base de datos. La base de datos usualmente viene a través de otros programas como Access. Epinfo tiene Access, por ejemplo, que permite el ingreso y ya genera esa base de datos. Pero con fines prácticos, no nos vamos a meter en eso, porque casi la gran mayoría trabajamos con lo que tenemos. Y lo que tenemos a mano es una hoja Excel. Y esa hoja Excel, tomen de hecho que siempre que la armemos, vamos a tener probablemente problemas para poderla correr. ¿Correr en dónde? Bueno, primero Excel permite hacer estadísticas. Pero la mayoría de veces lo que vamos a hacer hoy es mostrarles el potencial que podemos llegar a tener con un programa que es específicamente para estadística. En este caso que yo uso, fui entrenado en maestría, es Stata. No significa que tienen que comprar Stata. Puede haber otros, SPSS, pueden utilizar R, por ejemplo, pueden utilizar también el lenguaje Python para manejar esto, pero con fines prácticos tenemos que entender qué vamos a hacer con un análisis. Hay mucho de lo que podemos hablar. Pero repito, para este instante lo más importante es saber que la hoja Excel está ordenada en una forma que pueda ser accesible y procesada a través de un paquete estadístico, como el que yo voy a utilizar. Y no olvidar que cuando estamos manejando, en este caso, una hoja Excel con datos, que vamos a llamar una base de datos con fines prácticos, nunca olvidemos que siempre es importante tener un diccionario de datos. Y se lo mostramos la vez pasada. ¿Por qué? Porque es muy fácil perderse en la interpretación de esa hoja Excel o de esa base de datos si no tengo un Word donde me dice, mira, ¿te acordás que hay un nombre de variable, una descripción de esa variable y cómo se puede interpretar? Porque, como les mostré la vez pasada, no solemos colocar aquí lo que ya habíamos visto, que decía sexo masculino y femenino con letras, sino estamos utilizando números. ¿Por qué utilizamos números en este caso? ¿Te acuerdas? Usamos las palabras que escribimos mayúsculas, minúsculas, entonces al momento del conteo nos puede dar problemas. Es correcto. Lo primero es que no utilizas palabras como masculino, femenino, o si estás diciendo Guatemala, Zacatepeques en cuanto a origen, porque lo más seguro es que cuando estén ingresando los datos, ¿qué va a pasar? ¿Es de tu compañera? ¿Qué pasa? ¿Van a haber errores de? En la digitación, van a haber errores de la digitación, minúscula, mayúscula, un espacio, y eso no lo van a percibir al inicio, pero después, cuando quieren correrlo en un paquete estadístico, no va a correr. Eso es en primer lugar. ¿Y cuál es la segunda razón por el cual utilizamos números o una codificación en lugar de, digamos, siempre poner los textos o los nombres? Por la confidencialidad, o sea, esa información que solo sabe el investigador. Es una parte muy importante, sí, la confidencialidad en este caso, ¿verdad? Que tenemos el código, no tenemos los nombres, no hay datos de identificación. Y por seguridad
tratamos de manejar bases de datos que no tengan, sí, precisamente aspectos de identificación personal, y es un aspecto ético fundamental, máxime si ustedes andan cargando en el hospital o en el carro y de pronto le roban la computadora o pierden la computadora y resulta que tienen datos con identificadores, ahí puede haber problema. Entonces, se sugiere que manejen siempre una codificación, esa es una razón. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros trabajamos con datos numéricos en sí? Porque ahorita estamos hablando de análisis. Lo que se imagina. No hay siempre saben que yo creo que uno de los errores que tenemos en medicina y en otras áreas de educación es que mucho miedo. Pensar complicado, ¿no? Ajá, pensar complicado. Exacto. A veces pensamos complicado cuando no debemos. Tranquilos. Aquí no. Ahorita es examen. Ni los vamos a tener. Sí, sí. Cuando se meten al SFS, necesitamos datos numéricos para que el conteo sea. Muy bien. O sea, nos permite poder procesar muy bien y en lugar de, digamos, voy a poner en un análisis, en un siguiente análisis, esto me permite trabajar regresiones logísticas, chi cuadrado, lo cual no me permitiría si lo trabajo con texto. ¿Sí? Entonces, lo hacemos con una codificación que tiene un sentido. Solo el poner 0, 1, 1, 0 no significa lo mismo, por eso tenemos la base de datos, el diccionario de datos, porque el diccionario de datos, por ejemplo, me dice 1 es masculino, 0 es femenino. Entonces, uno ya puede entender que 1 usualmente es riesgo, 0 es que no hay riesgo. Entonces, cuando yo leo la literatura y me dice, esto es más riesgo en masculino, lo voy a codificar con 1. Si el mayor riesgo fuera femenino, al femenino le asigno 1 y al masculino le asignaría 0 y viceversa si fuera dado. O sea, la codificación no es solo decir, le voy a asignar 1 a esto y otro, no, tiene un sentido de decir, el 1 significa que tiene riesgo, el 0 es que no tiene riesgo. Y cuando lo metemos en el análisis, eso nos va a permitir precisamente lo que nos dijo la doctora, el aspecto de que los procesamientos estadísticos van a tener un sentido. Lo vamos a ver en un ratito. O sea, ya quiero que se den cuenta entonces que todo lo que les han enseñado anteriormente, y recuerden, esto viene de una tesis, el ejemplo lo estábamos viendo en una tesis. Ahí nos reunimos con la doctora Paxuelo otra vez y me decía, doctor, la verdad que yo no sabía que podíamos, yo no me había dado cuenta cómo teníamos que tener en la tesis, porque es una tesis de licenciatura, no digamos una maestría, siguiendo ciertas pautas bien claritas. Y esa es la diferencia cuando nos acompaña alguien que sabe de investigación. ¿Me explico? Porque si se meten con alguien que lee investigación, pero no sabe de investigación, estas cosas no se las va a poner a hacer. De una vez se los digo. Aquí es donde ustedes, su programa, marca la diferencia. En la manera en que empiezan a desarrollar, no su capacidad como investigadores, porque la maestría debería ser los investigadores, pero yo creo que la meta es que al menos tengan competencias en investigación básicas. Porque ya sacar un maestro en ciencias, eso es un poco complejo, que creemos que hablábamos con Mario en este caso, y el tema es que es un poco complejo, porque ustedes no tienen todos los recursos que en una verdadera maestría en ciencias tenemos. Pero eso es un tema que después vamos a ver. Entonces, tienen su diccionario de datos. Fíjense, no hemos tocado el análisis y hemos tenido que ir a verificar todos estos aspectos y tenerlos claros antes de siquiera empezar a meterlo en un paquete estadístico. O sea, hay un proceso antes de meterlo en un paquete estadístico. ¿Preguntas o algún comentario hasta ahorita? Háganlo sin pena. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, nadie se mete a analizar si no tiene claro que tiene un diccionario de datos y tiene una hoja Excel bien organizada. Si no está seguro de eso, ni que comience. Mejor que se lo verifiquen antes, ¿ya? Porque ahorita esto ya está pulpo. Estas versiones nos llevaron 6 veces, 6 versiones. O sea, no sale a la primera. Nunca sale a la primera. Esto por lo menos ha llevado 6 reuniones para ver que esté funcionando. Bueno, ya entonces, con esa claridad, ¿de dónde creen ustedes que viene el tema del análisis?
¿Dónde se les ocurre que podría venir? Ya tienen la hoja, ya tienen eso. ¿En qué nos apoyamos para empezar a hacer el análisis? Los objetivos, dependiendo de qué queramos. Podrían ser los objetivos, tenés razón. Podrían ser los objetivos. Para el momento que ya tenés esto, ¿de dónde vino esta información? ¿De dónde venía? De la hoja de recolección de datos. ¿Y la hoja de recolección de datos de dónde venía? ¿De la? Sí, pero ¿de dónde viene específicamente? ¿Del protocolo? ¿De qué parte? Porque la compañera dijo objetivos. Miren, ella dijo objetivos, estoy totalmente de acuerdo. Solo que yo diría lo primero. Tú tuviste que haber hecho una pregunta de investigación. Recordate que la pregunta de investigación te identifica variables. ¿Correcto? Cuando estás haciendo esto te lleva hacia los objetivos. Claro que sí, te dice cuáles son los objetivos que tenés. Pero tuviste que haber una operativización de variables. Y de hecho hay una matriz. ¿Ya? Variables. Hay una matriz de operativización de variables. Y en esa matriz viene esto. ¿Sí? O sea, solo para que tengamos claro que no puede, todo esto deriva de la pregunta de investigación realmente, si es afuera, pero de aquí son las variables que le dan vida a los objetivos, que le dan vida a la matriz de operativización de variables, y ahí dijiste cómo vas a operativizar la variable. Sin embargo, ahí lo único que te dice en la matriz es, mira, C1 va a significar esto, 0 va a significar lo otro. Pero hay una parte del protocolo que se llama métodos. Entonces, en el protocolo, lo que tenemos que ver es que los jóvenes tengan claro, que ya cuando van a hacer el análisis, van a seguir el método o metodología que le hablan. Es de ahí donde viene esto. Yo no puedo comenzar a hacer un análisis de esto si no leo qué me dice el método. Existen dos formas de entender el método, entonces para ellos. Lo primero es que en el perfil de investigación o el anteproyecto que le llaman, tuvieron que haber dicho brevemente cómo van los, entender cómo van a aproximar el análisis de los datos. Ejemplo, este no es de este estudio, este es un estudio que estamos planteando. Entonces, en métodos, este es un perfil de investigación, ni siquiera es un protocolo, pero un buen perfil le da vida a un protocolo, es básicamente ampliarlo. Y como se dan cuenta, tenemos en métodos una descripción de qué van a ser los análisis de datos. A ver, ¿quién lo quiere leer ahí? Léeme hasta el primer punto. El que quiera. Así. Para el análisis de datos se utilizará el paquete estadístico Stata 13 para Windows. Exacto. O sea, primero, no me voy a ir a inventar la situación. Tengo que tener claro qué voy a utilizar. Entonces, ¿qué paquete voy a usar? ¿Y para qué programa? Entonces, lo primero digo es, voy a utilizar Stata 13. Esto es lo que yo les voy a mostrar. Por ahí comienza todo eso. No pueden decir, voy a hacer un análisis, pero no sé en qué paquete. No. ¿En qué paquete y para qué? Si yo utilizo AppData, si yo utilizo Windows, porque las cosas funcionan de una manera muy distinta. Bueno, lo siguiente. Quien quiera que lo lea, por favor. Para la caracterización demográfica y clínica, las variables se categorizarán como cuantitativas o cualitativas con sus respectivas escalas de medición. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de que las variables tienen escalas de medición? Y las dividimos primero entre cuantitativas y cualitativas, y luego las cualitativas son nominal, ordinal, y las cuantitativas son de intervalo y de razón. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso vimos anteriormente que una de las bases en cuanto a eso es entender qué estoy poniendo ahí. Entonces tengo que saber qué escala es. Luego de esto, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tipo de pruebas voy a realizar? ¿Dice?
¿Qué dice ahí? Hasta el siguiente punto. Se realizarán pruebas paramétricas y no paramétricas. Muy bien, gracias. ¿Y qué significa eso tú? Simple, ¿qué te acordás que significa eso? Te lo voy a hacer. Y mira, me alegra que te vas a decir, porque aquí veniste a aprender. Mira, pues, cuando te dicen que son paramétricas, es porque las variables que tengamos, pues, les hablé en un momento dado que sigue una curva normal. Están trabajadas como forma normal. Y luego hay no paramétricas porque tenemos algunas que son sí, no. Estas, por ejemplo, no son normales. Paramétricas significa que las variables que estamos manejando tienen normalidad y permiten un tipo de análisis. Las no paramétricas no pueden ser trabajadas con una normalidad. Nada más. Eso es lo importante que ustedes sepan. No se comportan como una variable cuantitativa continua. Es probablemente una variable cualitativa, digamos, como nominal, por así decirlo. Eso es lo que dice paramétricas y no paramétricas. Lo que tenemos que tener cuidado con ellos es que, ¿qué les dije en relación a la estadística anteriormente? ¿Qué les he dicho antes? Pues hablamos acerca de estadística. ¿Cuál es uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la estadística? Y estamos viendo la parte estadística de un proyecto. Sesgo de memoria. Les dije lo siguiente: no pueden ir ustedes con un estadístico confiando 100% en lo que él les dice, porque ustedes deben tener claro cuál es su diseño y los aspectos estadísticos. Porque si ustedes no lo tienen claro, si ustedes no entienden qué es una prueba paramétrica y no paramétrica, el problema es que el estadístico no se los va a explicar. El estadístico les va a hacer salidas. Y se lo dije la vez pasada, yo tuve que trabajar con una tesis como apoyo, ni siquiera por nada en especial, y no se podía hacer porque sí era divina la salida, pero la salida no tenía nada que ver con el diseño epidemiológico que se había manejado. Y con todo el respeto por el estadístico sabe de estadística, el estadístico no es epidemiólogo. Trabajamos en conjunto. Es como yo asumir que por ser epidemiólogo sé estadística. No es cierto. Yo sé las generalidades, pero necesito comprender la parte estadística. Pero lo que nunca va a pasar es que el estadístico me va a decir a mí cuál es el diseño epidemiológico. Y es más complejo la parte epidemiológica que la parte estadística. Eso es un hecho. No asuman que la epidemiología, porque la vieron en salud pública, eso de las cosas que la pueden hacer. La epidemiología es una ciencia que pocos la hacemos, porque no tiene que ver solamente con números. Tiene que entender un razonamiento lógico y muchos aspectos que usualmente no va a entender, ni siquiera el estadístico. El estadístico es un matemático. Él le pone un razonamiento matemático a lo que queremos hacer, porque esta estadística parte de la matemática. Repito, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si yo no entiendo que estoy poniendo, se van a realizar pruebas paramétricas y métricas, así lo hagan, le pidan a Google o a Gemini, a ChatGPT o a Gemini, y le pongan, ayúdame a poner la parte de métodos en estadística. Y él les va a poner eso, pero si no lo entiendo, no sirve. Y no lo van a poder defender. Bueno, ahora sigamos lo siguiente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué continúa diciendo hasta el siguiente punto? Después de paramétricas. Se aplicarán métodos de descripción estadística con lo que se plantea usar proporciones en el caso de variables cualitativas y medidas de tendencia central, así como dispersión para las variables cuantitativas continuas. Muy bien. Entonces, pusimos claro qué tipo de variables son, pusimos qué tipo de programas de análisis que vamos a hacer, paramétricos y no paramétricos, y ya entramos a decir que lo primero que yo voy a hacer es una estadística de qué tipo. Descriptiva. Jamás comienzo con los análisis, digamos, más complejos, sino comienzo siempre haciendo una estadística de qué tipo. Descriptiva. Primero describo. ¿Por qué comienzo a describir? ¿Por qué creen? Porque a partir de eso se va a poder hacer la estadística
número uno, ¿sí? La cuestión es, hay que verificar muy bien qué estoy aproximando, qué tengo enfrente. Y cuidado, porque lo que tengo enfrente, por ser estadística descriptiva, como se van a dar cuenta, no es tan fácil y no tan obvio como pensamos. Pero la aproximación que tienen que ustedes poner en su papel es, miren, si voy a utilizar las variables de esta forma, cuantitativas, voy a utilizar estadística paramétrica y no paramétrica, pero lo primero que voy a realizar es una estadística descriptiva. Ahí no me pierdo. Luego dice, ya para el objetivo general, ¿qué dice? Para el objetivo general se propone realizar análisis de regresión univalente para identificar factores que podrían estar asociados con el estado de gravedad del texto. Muy bien. Ahí ya le entro a estos análisis donde yo voy a decir, bueno, para alcanzar mi primer objetivo que había dicho el compañero, entonces voy a hacer este análisis. Ya eso, fíjense que ahí ni siquiera estamos en el protocolo, ese es el anteproyecto. Imagínense el nivel de orientación que desde entonces debemos comenzar a tener. No digamos en el protocolo. El protocolo es muy similar y casi que uno hace un copy-paste, pero le entra un poquito más a profundidad. Pero desde un inicio uno debe que tener mucha claridad, o sea, sus conceptos claros del abordaje. Y ya empezamos a utilizar esta tablita, ¿sí o no? ¿Sí o no estamos usando esta tablita? No, porque nada, miren pues, esto es como lo que hacían los cirujanos, entran a sala de operaciones, o ustedes cuando hacen un procedimiento, antes de empezar a hacer el procedimiento, lo repasan mentalmente, porque están repasando mentalmente la teoría. Y si tengo que tener esto, tengo que tener esto, tengo que tener esto, voy a hacer esto, voy a hacer en este orden. Lo mismo pasa en investigación. Entonces, solo que ahí lo escribo, lo coloco, voy a hacer esto y esto me adscribo. No voy a agarrar a la loca eso, sino que lo escribo y digo voy a hacerlo. Bueno, luego cualquier factor identificado se ingresará con un modelo de regresión múltiple, se identificarán factores de confusión e interacción, conceptos de epidemiología que van ahí, no voy a ahondar en esto, y la magnitud de la asociación será reportada con odds ratio, con sus intervalos de confianza 95%, las pruebas estadísticas serán de 2 colas, en cuyos casos los valores P menores a 0.5 se considerarán clínicamente significativos. Y ahí terminamos. O sea, es una forma muy básica, es prácticamente lo que uno tiene que poner en general en un análisis. Ya entonces, claro, ese aspecto, sí. Entonces, me acerco a mi stata. Ahora, yo voy a utilizar lo que estábamos manejando el día de ayer, solo para que tengan una idea, porque quiero darles con el feeling de lo que estamos haciendo ahorita con los resultados de una tesis de licenciatura. O sea, lo que ustedes van a ver acá, todo esto, se los voy a mostrar pasito a pasito, despacito, para que entendamos cómo es que aproximamos este tema. O sea, es como una pequeña probadita que es lo que van a realizar. Entonces, esta es ya la base de datos está incorporada. Aquí esta es la base de datos, ya está incorporada en Stata. ¿Qué es importante cuando ustedes manejan un paquete estadístico? Bueno, por supuesto, nadie se debería meter en un paquete estadístico si no conoce epidemiología básica y estadística básica. El otro aspecto es que uno debe conocer un paquete estadístico casi que funciona con comandos muy sencillos, como una programación. ¿Por qué es una programación? Recordemos que atrás de esto hay programadores que simplifican. Entonces hay comandos y hay variables, nombres de variables. Y solo con fines prácticos, recordemos que cuando hicimos el diccionario de datos buscamos hacer nombres sencillos, fáciles de manejar, porque cuando manejamos estos comandos queremos trabajar lo más cómodamente posible. Entonces en este caso,
Si vemos el diccionario de datos, el primero es una codificación. Lo primero que voy a encontrar en mi base de datos es el código del paciente. Me interesa de alguna manera la variable código de paciente para el análisis. ¿El código del paciente? No, la verdad es que no. No necesita porque no van a codificar, es el nombre de la persona que está diciendo. Ahora, vamos a la siguiente variable. La siguiente variable es sexo. Entonces, en este caso es masculino y femenino. ¿Me interesa describir esa variable? No. ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, sí o no. Recuérdense que lo primero es una aproximación de estadística descriptiva. ¿Qué estamos describiendo? Nuestros sujetos de estudio. Entonces, en la descripción, todas las variables que vienen después de esto tienen interés de descripción. Entonces, sexo sí debería ser descrita. Para describirla, como sabemos que es una variable numérica, y si no tengo claro, yo puedo venir y darle un comando. Aquí se llama codebook, que se llama sex. ¿Se dan cuenta? La razón por la cual le pongo una codificación sencilla es para poder manejar esa codificación sencilla acá, que no se me olvide. Porque si le pusiera el nombre del código, sexo del paciente o género del paciente, así que tuviera que manejarlo, tendría que escribir todo eso para poder hacer la operación. Entonces la idea es ponerle un nombrecito pequeño para poder operar rápidamente las variables en este programa. Es una cuestión práctica que no le dicen a uno, pero debe ser. Entonces vengo y aquí me dice, la variable es de tipo numérica, tiene un rango de 0 y 1, solo hay dos valores únicos. Unidades por cada uno y lugar es una. Y de los 58 sujetos que tienes, ninguno no le aparece esta variable, porque si no aparecería missing, o sea que hace falta ese dato. Y dice, 23 les da una tabulación. De una vez les tiro una tabulación con esto, le dice 23 son 0, doctor, y 1 es 35 son 1. Ahí ya les tiro una tabulación. Esta es una forma inicial para entender qué tipo de variable y las características que tiene. Y me tiró una tabulación inicial. Ahora, si yo quisiera tabular sexo como tal, le doy este comando que se llama tab, sex, y ahí ya me sale una tabulación con una tabla. Ahí la estoy escribiendo. O sea, ahí ya no me sale la codificación que vieron anteriormente, ahí lo único que me está diciendo es que, ¿quién me lo lee ahí y quién me interpreta esa tabla? ¿Qué dice? Toda esa tabla, a ver qué me dice. ¿Y qué necesita? Tipo numérico, rango 0,1, valor único 2, tabulación en frecuencia 23 y 35, valor 0 y 1. Va, ahora ponete y léeme esta parte, porque esta es la que tiene que ser, ya que te tenemos aquí. Léeme, ¿qué significan estos números? ¿Qué es lo que estoy viendo en esta tabla? El sexo, la frecuencia y el porcentaje. Al final, el artista. ¿Qué significa CUM? Centro Universitario Metropolitano. ¿Qué significa CUM? Exacto. Mira, pues, digamos, es muy importante lo que acabas de decir. No sé, doctor. Cuénteme. ¿Qué es común? Porque lo peor que uno hace es no preguntar qué significa esto. Pero mire, esta es una tabla descriptiva. Vamos a probar a alguien. Escogeme a cualquiera de tus compañeros ahorita. Todavía no lo voy a dar. Cualquiera. Sin pena. Ahí levantar la mano y decir, usted, doctor o doctora. Ah, te cayó. El de bigote. Vale. Dale. Explícame esa tablita. Sin pena, pues, dale. Ay, jola, gran puchica, vos. Estás grave, man. Vos escogeme a cualquiera, pues. Si querés al que está a la par, tocala así, ¿ve?
Usted, tocale así en la mano, no sabes el nombre y tocale el rostro. Porcentaje acumulado. Despertar. ¿Perdón? A veces el porcentaje acumulado. Ahora 39 y después de 100. Va, entonces ponete, decime aquí, o sea, describí esta tabla, ¿qué estás entendiendo en esta tabla? ¿Qué tiene? Hay más. Ajá. Es una frecuencia. ¿Qué hay más, hombres o mujeres? Hay más hombres. Uno es mujeres, perdón. No sé. ¿Segura? Ok, ¿y qué necesitas para eso? ¿Qué? Pedímelo. La codificación. Va, vamos a ir al diccionario de datos. No tenés que memorizar esto. Para eso tenés esto ahí. ¿Qué significa esto? Muy bien. ¿Vieron? Porque eso es muy importante. Si ustedes no lo tienen, ahí está. No se les olvida. Solo es agarrar las herramientas que tienen. Y si ustedes no lo saben, ¿qué lo van a saber? Entonces ya con el diccionario de datos no se van perdiendo. Creo, doctor. Así como hiciste ahorita, por favor, ábrame la base de datos, doctor. Va. Ahí está. Vamos a ver. Hay más hombres que mujeres. La frecuencia de hombres es mayor. Estoy de acuerdo. Ajá. ¿De cuánto? Dame los números. Un 60%. Ajá. En comparación a un 39.6% de mujeres. Ok. ¿Cuántos sujetos hay en total? 58. 58. Sí, 58. ¿Y qué significa esto? Yo creo que es el porcentaje acumulado. ¿Y qué significa porcentaje acumulado? Digamos, si tenemos muchos datos, podemos ir viendo, digamos, si en el primer reglón, digamos, son 10%, en el segundo vamos con otros 10, ya son 20, y así, a ver cuándo llegamos al 100%. O sea que básicamente tenés, aquí eran 39.6 al inicio. Cuando le añadimos el 60.34 te va a dar, porque solo hay dos categorías, ¿correcto? Eso son una frecuencia, es una frecuencia relativa, no es una frecuencia absoluta. Ya se dieron cuenta lo que nos tomó a analizar una tabulación de dos variables para entenderla como debe ser, como debe ser. No puede pasar que alguien viene, aproxima esto y no entiende ni lo que está pasando en las columnas ni lo que está pasando en las filas. Yo no paso, yo no evoluciono a la siguiente variable si no tengo clara esa primera variable. ¿Me explico? Y muy seguramente si no lo hubiéramos hecho allí y la persona le hacen una salida, va a tener que ir a la consulta. Aquí es cuestión de minutos, pero en otros casos es cuestión de 1 o 2 o 3 días. Mira, ¿será que me puede dar una cita? Tengo que saber esto. ¿Me explico? Entonces hay que tener claros los conceptos. Eso era con una tabulación como esta. Bueno, ahora miremos lo siguiente. De ahí no va a hacer que todos fueran ladillos. Va. Voy a utilizar este ejemplo de pupil. ¿Qué significa pupil? ¿Qué es lo que nos va a dar esa variable? El nivel de educación que tiene el paciente, correcto. Entonces, primero vamos a ver qué tipo de variable es. Nuevamente, no está como categorías, está como un valor numérico. Hay de 0 a 5, 6 valores únicos, un solo dato en cada uno de los lugares. No hay ningún espacio que haya quedado con un dato faltante. Y aquí les está diciendo la frecuencia y el valor. Del valor 0 hay 13, del 1 hay 1, del 2 hay 33, del 3 hay 4, del 4 hay 5 y del 5 hay 2. Y esa es una tabulación inicial. Ahora, ese es solo describiendo qué tipo de variable es. Luego vengo y voy a hacer una tabulación de pupil, como debe ser. ¿Y qué me está diciendo ahí? ¿Quién se atreve? Sí, pero dale. Recuerden que tenemos menos de una hora, así que hay que aprovechar. Rápido.
¿Cómo lo interpreto? ¿Qué aprendimos para poder interpretar? ¿Qué necesitan? La elección. Miremos los datos. Ahí está. ¿Cero qué significa? ¿Uno? Primaria, secundaria, diversificado y universidad. Ese orden no es difícil recordar, ¿correcto? Bueno, vamos entonces acá. ¿Qué les está diciendo acá? Es la primaria. ¿Se está entendiendo qué dice ahí? Recuérdense, miren pues, lo que pasa es que primero tienen que ubicarse. ¿Qué está diciendo que cero? ¿Qué dice? 1, 2, 3, 4 y universitarios, ¿correcto? Va. Y lo primero que tienen que hacer es decir, o sea, ver todo. No se pongan a ver los mayores, porque eso no es lo importante. No es lo importante. Lo importante en este caso es entender primero qué estoy leyendo acá. Tengo columnas y tengo filas. ¿Qué tengo en la columna? Esta es la frecuencia absoluta. Estas dos son relativas. En esta me está dando los porcentajes y esto ya los porcentajes acumulados, que aquí sí se explica lo que dijo su compañera. Empezaron con 22.41, luego 1.72 va a 24.14. ¿Por qué esto sería importante? Porque me da la oportunidad de ver que al solo con el porcentaje acumulativo ya habíamos llegado al 81% acumulado en solo los 0, 1, 2. Si entendí que 0, 1, 2 son los niveles inferiores de la educación que existe. ¿Me explico? O sea que uno diría, chica, ya para este punto con el acumulado ya había llegado 81% de los sujetos. ¿Me explico? Ahora, si yo quisiera individualizar, podría decir más quiénes llegan hasta qué nivel de estudio la mayoría. Primaria, sexto primaria, y el otro grupo es Ninguna educación. y si yo estoy hablando de que estos son la gente que les están picando las serpientes, porque eso trata el estudio, ¿qué me está diciendo? Esa tabla. Que hay más picadoras en la gente que tiene menor educación. Eso es lo primero que dirías. Pero ¿cuál es el promedio de educación en Guatemala? ¿Sí? Es primaria. Cuidado, porque cuando empezás a ver estos datos, no es solamente por el hecho de que sea así, es que el guatemalteco en general, nosotros porque pertenecemos al 1%, el 1% de la gente que tiene acceso a educación superior. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí de 2 eran universitarios, había, pero son los menos. Es 3.45. Pero de ahí la gran mayoría de personas pertenecen a este grupo en Guatemala. Lo único que estamos viendo reflejado es que esa población que está teniendo este tipo de lesiones, de mordeduras por serpiente, pertenece, tal como dice las encuestas de, digamos, poblacionales o las ENCOIS, que hablan acerca de que la mayoría está en sexto. Va. Dicho esto, entonces, ¿qué más podemos sacar de ahí? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué más? Bueno, les voy a dejar ahorita ese pensamiento y vamos a ver otra, que es edad. Ahora, edad. Edad, fíjense la tabulación del codebook, cuando yo le pido que me cuente, si es una numérica, y hay valores de 3 a 73, y valores únicos de 58 que deberían existir, existen 43. Pero esta no saca tabulación como la otra. Esta le saca la media y la desviación estándar. Y esta le dice también
la mediana. Y le saca también el 25 percentil, el 75 percentil, el rango que sería aquí, que se encuentra en la mediana. Hay un valor único por cada uno de los espacios y no hay ninguno que esté faltante. La tabulación, a pesar de que las dos eran numéricas, fue diferente. Aquí sacó esta tabulación y aquí sacó esta otra, a pesar de que las dos eran numéricas. La edad tiene la característica de que puede sacárseles medias, por el tipo medianas y esto que están viendo ustedes. Por el otro lado, también la puedo tabular. Y ahí solo estoy haciendo una descripción. ¿Qué pasa? ¿Por qué la puedo tabular? Porque en este caso son 58 sujetos. Pero a veces yo digo, voy a agarrar solo, mis sujetos eran solo, digamos, mayores de edad. Si es así, y de pronto yo encuentro en la tabulación, cuando estoy describiendo, que me aparece un 3, ahí hubo segundo teclazo. ¿Me explico? Entonces, puedo sacar una descripción, pero también me permite establecer si hay algún teclazo. Me permite verificar a través de la descripción cómo tengo yo esa tabulación. Bueno, si quiero ser más específico, puedo darle un comando. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un análisis ahorita. Bien, ¿pero qué tipo? Sí estoy haciendo un análisis, ¿pero qué tipo es? Es descriptivo. Ahí no estoy haciendo todavía ningún tipo de comparación, no, nada de eso. Solo estoy diciendo cómo es 3 formas diferentes en una sola variable, 3 formas diferentes. La descripción en sí, la tabulación, y ahora, ¿qué es esto? Ahora, mire pues, ¿qué significa esto? ¿Quién se atreve a decirme qué es esto? Esta es una salida normal de una tabulación de una edad variable. Esta es estadística descriptiva. ¿Qué dice esa estadística? ¿Qué está diciendo esos números? Doctor, usted. Pase. Venga. Cuéntele a sus compañeros, desde aquí hasta aquí, ¿qué significa cada uno de estos? Lo que pueda. ¿Desde dónde? Desde este lado, de aquí, di este comando y me sacó esto. ¿Qué me está diciendo? No es machuque, recuerden, no es machuque, usted tranquilo. Lo que sepa, sé. Lo que no sé, no sé, doctor. Pero esto creo que es esto. No tengan pena en decirlo así. No tengan pena en decir eso. ¿Sí? Porque aquí vinieron a aprender, no vinieron a enseñarnos. Voy a enseñarles otra cosa. Entiendo de que acá, o sea, son porcentajes y, por ejemplo, acá podemos sacar la... ¿qué sería? Mediana. Ok. Jálate otra. ¿Qué te diste ahí con vos? Jálatela, sin pena. Ahí con vos, los dos. No te vayas, ahí quédate. Hágate quien sea. La que tenga sueño, la que más sueño tenga, esa que se venga. Cualquiera. Capaz la que más sueño está, una pobrecita, pero dale ahí. Es normal, todos nos quedamos sueño. A esta hora ya está doblado. Ahí te viene de... Vale, dale. Apoya a Orozco, si Orozco, mira esto, pues hombre. Si somos pediatras, esto ya lo deberías que saber. Dicen que los lentes funcionan mejor. ¿Qué tal un machuque time?
Ustedes no saben, ojalá un interno, uno de los internos que están ahí atrás. A ver qué tanto vienen. No vienen de la Rafael Andino. Jalate a cualquier interno, doctora. Escogete un interno, venite, cualquiera. Vení pues. No te estés persinando, vení tú, ya te persinando se está. Venite. En lo que viene la doctora interna, lo único que quiero saber no es evidenciar que no sabemos, es evidenciar que necesitamos saber algunas cosas cuando describimos. Ahí no hemos hecho ningún solo análisis, solo estamos viendo las variables. A ver, ¿qué decís tú? Tenés más fresco la estadística. ¿Qué ves ahí? Lo que se te ocurre, no tengas pena. Dale, miren, doctores, hombre, ¿cómo no vieron eso? La verdad es que no sé, doctor, pero Ajá, dale, decilo. Por ejemplo, ahí los dividen en dos grupos, los de menor edad, entiendo yo, y los que son mayores. Ajá. El 99% de los individuos, entiendo yo que es de 73 años. Vas por ahí va, ahí quiere. Y el que tiene menor población sería solo. Ahí vas. No, ahí va, es lo que es. Correcto, o sea, ya vas entendiendo. Miren, pues, y vamos a estar aquí los cuatro porque creo que este es el ejercicio que tenemos que estar haciendo. Porque realmente en la investigación todos somos equipo, ¿verdad? Miren, pues. Ahorita viene el momento. Espera. La variable es edad. Dijimos, recuérdense que habíamos dicho que la variable edad, como ser una variable cuantitativa continua, la podemos agarrar como una medida de tendencia central y desviaciones estándar. Aquí nos está diciendo que hay 58 observaciones, eso es lo primero, o sea, hay 58 sujetos. Y me está diciendo que la suma de todos los pesos es por 58 sujetos. Mean en español es media o promedio. El promedio de edad es, ¿sí? Y la desviación estándar, es decir, un rango de dispersión que nos está diciendo, si esto se mueve para el lado derecho o el lado izquierdo alrededor de la media, es de 18 años. O sea, hay 18 años para abajo, hay 18 años para arriba. Pero también nos dice que la media, ¿se acuerdan que cuando hablé de estadística les dije? Es una situación de matemática básica, no se complique, la matemática es muy básica al inicio. Que les dice que los valores extremos van a afectar la media. O sea, si ustedes tienen todos 90, 90, 90, 90 y alguien saca 50 y dicen, ¿cuál va a ser la clase, el promedio de la clase? El 50 les va a jalar el promedio, ¿correcto? Si sacan el promedio, el punto central, por ese 50, con uno que saque 50, ese jala. En tanto que si sacan en lugar de lo que es el promedio, la mediana, que es el punto central, basado en un posicionamiento, por eso está aquí la mediana. Esta es la mediana. Y lo que te está diciendo es, jóvenes, ustedes son pediatras, ¿cómo cuando venga esa curvita que ponen ahí atrás en el seguimiento de crecimiento y peso del niño, qué es lo que marca en esa curva? ¿Qué son los percentiles? una medida de posición. Es una medida de posición. Entonces, ¿qué son estos? Percentiles. O sea, si se acuerdan, si están, solo tienen que recordarse de que son percentiles. Esa es la otra manera. El percentil es diferente, porque el percentil lo están colocando ahí para que puedan ustedes posicionar al niño basado en los percentiles y no en las medias. Entonces les está diciendo, mira, aunque el promedio es 29, por los extremos que pueden ser jalan, aunque es 29, en realidad la mediana es más precisa, nos dice es 25 años. Y está entre un rango de 14, el 25 percentil, y el 75 percentil es 42, son dos extremos. Y esto que ven aquí, que dice varianza,
es cuánto varían los datos alrededor de esto. Y skewness y kurtosis es un dato que permite establecer si son normales o no son normales esas variables, para saber si las pruebas pueden ser paramétricas o no paramétricas. Esto es lo que les dice estos dos, si es normal la variable o no es normal la variable, de acuerdo a la cantidad que es. ¿Estamos haciendo ahorita algún análisis sencillo? No, solo estamos entendiendo básicamente qué es lo que está viendo y qué nos está tirando una variable. Y ya con esa información yo puedo proceder a ver si puedo hacer un análisis. ¿Me explico? Ahora decime con tus propias palabras, explícanos. Explícale a ellos, mire doctores, esto es lo que dice aquí. Ahora con tus propias palabras. Pues lo que usted decía, ¿verdad, doctor? De que, o sea, en general la mayoría de la población, lo que comprendí es eso, de que se va a encontrar en... ¿Cuánto es la población? Comenzar por ¿cuántos sujetos hay? ¿Cuántos 58. observaciones? Ahí está, así comenzar. Le agarra esa ¿y qué estás viendo ahí? Hay 58 observaciones. ¿Qué más estás viendo ahí? Sí, 58 fueron los que estuvieron en el estudio. Lo que decía de la mediana, la mayoría se encontraba dentro de 29. No mediana, no. Ahí es. Media, perdón, la media. Es la media. La media. Muy bien, es promedio. El promedio. Y Ayúdeme, doctora. Ayúdeme, doctor. Dale, decirle. Ajá. esa es la mediana. ¿Cuál es la mediana? Díganse lo que ellos. Sí, sí, sí. 25.5. ¿Y el rango? Siempre una medida central tiene que tener rango. Nunca es solo la media y mediana. Tiene que tener medidas de dispersión. Siempre. Nunca les pueden dar solamente ese dato. 14. 42 años. Está entre 25 percentiles y 75 percentiles. ¿Estamos? No, pues nada. No, ahora. Gracias. Todavía no he terminado, solo falta lo último. Mira pues. Ahí no hemos hecho ningún OR. Rápido lo hago. Solo para que ustedes vean. Les dije la vez pasada que no es necesario hacer categorías. Yo puedo generar categorías. Y les dije que la tabulación de pupil, esa que vimos, me dice, puedo llevarme a dividir y crear, digamos, una que sea, que se convierta en dos. Vamos a ver. Entonces, puedo generar una nueva variable. Ahí le estoy diciendo, mira, créame una variable que todos los valores a menor de 2 se llaman school 1. Le estoy diciendo, todo lo que sea menor de 2 le voy a riesgo, porque vi que la gran mayoría de los que los picó una serpiente estaban abajo de primaria. Tabulo school, por eso lo dejé hecho ya. Y entonces me permite hacer esto. Lo que era pupil lo convertí ahora en dos variables, en dos categorías. Eran 5, lo convierto en 2. Es decir, todos los que están abajo, lo que es 1, abajo de primaria, son 47, el 81% como vimos, y los que están arriba 0. Y si yo quisiera sacar el OR, ¿se acuerdan que yo había dicho que quería hacer un OR? Quisiera saber si esto estaba relacionado con la gravedad. Tengo la tabulación del grado de gravedad de la mordida. Esa también estaba en 3, era leve, moderado, severa. Lo que voy a hacer es crear una que sea de dos categorías. Voy a crear una nueva variable que sea solo de dos categorías, es decir, me va a poner, me creó ahora que la severidad en lugar de 3 va a ser 2. Moderada y leve la va a poner en un lado y la severa la va a poner de otro. Las severas en este caso son las de 8, fueron 8, las moderadas fueron 50. Para sacar la asociación de OR, solo hago esto, CC. Bueno, lo voy a comenzar con un chi cuadrado.
ahí está. Pero cuando veo esto, rápido, cuando hay este dato, ya no me va a correr muy bien un OR. Y además, le faltó al tamaño de la muestra. Dice que la probabilidad de que esté asociada el nivel de educación con la severidad en una variable dicotómica es 0.141. Yo había dicho que había una diferencia estadísticamente significativa si el P era menor a 0.05. Como esto es mayor a 0.05, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, si yo quisiera sacar el OR, ya sé que el OR no me va a salir, pero solo le doy este comando y me permite establecer el OR para poder correr mis asociaciones y hacer ya el análisis que requiero, que había dicho en la planificación inicial. Entonces, es un vistazo general, un vistazo muy general, pero es la aproximación a análisis de datos que ustedes deben tener. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ahí fui, y disculpen que tomamos un poquito de minutos más, pero gracias y les deseo un muy feliz fin de semana. Nos vemos el próximo.